del libro El Leibniz de Deleuze, Exasperación de la filosofía, de la editorial Cactus, serie clases. Clase 1. Exasperación de la filosofía. El mundo según Leibniz. 15 de abril de 1980. Vamos ahora a mantenernos algún tiempo en una serie sobre Leibniz. Mi objetivo es muy simple. Para aquellos que no lo conocen, tratar de exponerlo, hacer que lo amen y darles una especie de ansia de leerlo. Para comenzar Leibniz existe un instrumento de trabajo incomparable. Es la labor de una vida, una labor muy modesta pero muy profunda. Una dama, la señora Prenant, hace ya largo tiempo ha preparado fragmentos escogidos de Leibniz. Habitualmente los fragmentos escogidos son muy dudosos, pero en este caso encontramos una obra maestra. Se trata de una obra maestra por una razón muy simple. Leibniz tiene procedimientos de escritura que son sin duda bastante corrientes en su época, inicios del siglo XVIII, pero él los lleva a un punto extraordinario. Es cierto que Leibniz, como todos los filósofos, produce libros voluminosos, pero casi podríamos decir que, en última instancia, estos voluminosos libros no son lo esencial de su obra, pues lo esencial está en la correspondencia y en sus cortos informes. Los grandes textos de Leibniz son a menudo cartas o textos de 4, 5, 10 páginas. Leibniz escribe un poco en todas las lenguas. De cierta manera, es el primer gran filósofo alemán. Es el arribo de la filosofía alemana a Europa. Su influencia será inmediata sobre los filósofos románticos alemanes del siglo XIX. Y aún más, se continuará particularmente en Nietzsche. Leibniz es uno de los filósofos que permite comprender de la mejor manera una posible respuesta a esta pregunta. ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es lo que hace un filósofo? ¿De qué se ocupa? En tanto pensamos que las definiciones que buscan lo verdadero o la sabiduría no son adecuadas, ¿existe una actividad filosófica? Quisiera decir muy rápidamente cómo reconozco un filósofo en su actividad. No podemos confrontar las actividades más que en función de lo que creen y de su modo de creación. De lo que crean y de su modo de creación. Hay que preguntar qué crea un carpintero, qué crea un músico, qué crea un filósofo. Un filósofo es para mí alguien que crea conceptos. Esto involucra muchas cosas. El concepto sea algo por crear, que el concepto sea el término de una creación. No veo ninguna posibilidad de definir la ciencia si no se indica algo que sea creado por y en la ciencia. Ahora bien, resulta que no sé bien qué es aquello que es creado por y en la ciencia, pero no son conceptos propiamente hablando. El concepto de creación ha estado mucho más ligado al arte que a la ciencia o a la filosofía. ¿Qué es lo que crea un pintor? Crea líneas y colores. Esto implica que las líneas y los colores no están dados, que son el término de una creación. Lo que está dado, en última instancia, podría siempre llamarse un flujo. Los flujos están dados y la creación consiste en recortar, organizar, conectar flujos, de tal manera que se dibuje o se haga una creación alrededor de ciertas singularidades extraídas de ellos. Un concepto no es en absoluto algo dado. Aún más, un concepto no es lo mismo que el pensamiento. Se puede muy bien pensar sin concepto. Creo incluso que todos aquellos que no hacen filosofía piensan, creo que piensan plenamente, pero no lo hacen a través de conceptos. Si aceptan la idea de que el concepto es el término de una actividad o de una creación original. Yo diría que el concepto es un sistema de singularidades extraídas de un flujo de pensamiento. Un filósofo es alguien que fabrica conceptos. ¿Es entonces un intelectual? En mi visión no lo es. Imaginen el flujo de pensamiento universal como una especie de monólogo interior. El monólogo interior de todos aquellos que piensan. La filosofía surge con el acto que consiste en crear conceptos. Para mí, hay tanta creación en la fabricación de un concepto como en la creación de un gran pintor o de un gran músico. Podemos concebir también un flujo acústico continuo. Quizás no sea más que una idea, poco importa si está fundada.
que atraviesa el mundo y que comprende el silencio como tal. Un músico es alguien que extrae algo de ese flujo. ¿Notas? ¿Agregados de notas? ¿No? ¿Qué es lo que llamaremos el sonido nuevo de un músico? ¿Sienten ustedes que no se trata simplemente del sistema de notas? Para la filosofía es lo mismo, solo que no se trata de crear sonidos, sino conceptos. No es cuestión de definir la filosofía como una búsqueda cualquiera de la verdad. Y esto por una razón muy simple. La verdad siempre está subordinada al sistema de conceptos del que se dispone. ¿Cuál es la importancia de los filósofos para los no filósofos? Es que los no filósofos pueden muy bien no conocerla o hacer como si no les interesara, pero quieranlo o no, piensan a través de conceptos que tienen nombres propios. Reconozco el nombre de Kant no por su vida, sino por un cierto tipo de conceptos que están firmados con su nombre. Desde entonces puede concebirse muy bien qué es ser discípulo de un filósofo. Si se encuentran en la situación de decir que tal filósofo ha firmado los conceptos de los que tienen necesidad, serán en ese momento kantianos, leibnizianos, etc. Forzosamente, dos grandes filósofos no estarán de acuerdo entre sí, en la medida en que cada uno crea un sistema de conceptos que les sirve de referencia. Se puede muy bien no ser discípulo más que locamente sobre tal o cual punto. Pueden ser discípulos de un filósofo en la medida en que consideran que tienen una necesidad personal de ese tipo de conceptos. Los conceptos son firmas espirituales, pero eso no quiere decir que estén en la cabeza. Los conceptos son también modos de vida. Y esto no ocurre por elección o por reflexión. El filósofo no reflexiona más o mejor que el pintor o el músico. Las prácticas se definen por una actividad creadora y no por una dimensión reflexiva. ¿Qué quiere decir entonces tener necesidad de tal o cual concepto? Yo me digo que, de alguna manera, los conceptos son cosas completamente vivientes. Son realmente cosos que tienen cuatro patas, que se agitan. Son como un color, como un sonido. Los conceptos son tan completamente vivientes que no pueden existir sin estar en relación con algo que sin embargo parece lo más lejano del concepto, el grito. De cierto modo, el filósofo no es alguien que canta, es alguien que grita. Pienso que cada vez que ustedes tienen necesidad de gritar, no están lejos de una especie de llamado de la filosofía. ¿Qué quiere decir que el concepto sería una especie de grito o una especie de forma de grito? Es eso, tener necesidad de un concepto es tener algo que gritar. Habrá que encontrar el concepto de ese grito. Se pueden gritar mil cosas. Imaginen a alguien que grita, al menos es preciso que todo tenga una razón. Es un grito muy simple. En mi definición, el concepto es la forma del grito. Y se ve enseguida toda una serie de filósofos que dirán, sí, sí, son los filósofos de la pasión, los filósofos del patos, por distinción con los filósofos del logos. Kierkegaard, por ejemplo, funda toda su filosofía sobre gritos fundamentales, pero Leibniz es de la gran tradición racionalista. Hay algo espantoso en Leibniz. Es el filósofo del orden, más aún del orden y de la policía, en todos los sentidos de la palabra policía, sobre todo en el primer sentido, la organización ordenada de la ciudad. Solo piensa en términos de orden. En este sentido, es extremadamente reaccionario, es el amigo del orden. Pero muy extrañamente, en este gusto por el orden y para fundar ese orden, se libra a la más demente creación de conceptos a la cual se haya podido asistir en filosofía. Conceptos desenfrenados, los conceptos más exuberantes, los más desordenados, los más complejos, para justificar lo que es. Es preciso que cada cosa tenga una razón. Si aceptan la definición de que la filosofía es la actividad que consiste en crear conceptos, diría entonces que hay dos clases de filósofos, pues existen como dos polos. Están aquellos que realizan una creación muy sobria de conceptos. Crean conceptos al nivel de tal singularidad bien distinguida de las otras.
Yo sueño con una especie de cuantificación de los filósofos. Se los cuantificaría según el número de conceptos que han firmado o inventado. Descartes es el tipo de una creación de conceptos muy sobria, la historia del cogito. Históricamente se puede siempre encontrar toda una tradición, precursores, pero eso no impide que haya algo firmado. Descartes, en el concepto cogito, a saber, la proposición. Pienso, luego existo. Una proposición puede expresar un concepto. Se trata de un verdadero concepto nuevo. Es el descubrimiento de la subjetividad pensante, y está firmado Descartes. Seguramente se podrá buscar siempre en San Agustín, ver si no estaba ya preparado. Hay ciertamente una historia del concepto, pero está firmado Descartes. A Descartes podemos asignarle 5 o 6 conceptos. Es grandioso haber inventado 6 conceptos, no obstante, es una creación sobria. ¿No es Descartes quien ha hecho su movimiento demasiado rápido? Luego están los filósofos exasperados. Para ellos cada concepto cubre un conjunto de singularidades y después les hacen falta siempre otros conceptos. Se asiste a una loca creación de conceptos. El ejemplo típico es Leibniz. Jamás ha cesado de crear algo nuevo. Todo esto es lo que quisiera explicar. Es el primer filósofo que ha reflexionado sobre la potencia de la lengua alemana en lo referente al concepto. ¿En qué es el alemán una lengua eminentemente conceptual? Y no es por azar que puede ser también una gran lengua del grito. Actividades múltiples, se ocupa de todo. Muy buen matemático, gran físico, muy buen jurista, numerosas actividades políticas. Siempre al servicio del orden, no para. Es muy oscuro. Hay una visita de Leibniz a Spinoza, que es el anti-Leibniz. Leibniz le hace leer manuscritos. Uno se imagina a Spinoza exasperado preguntándose qué es lo que quiere este tipo. Más tarde, cuando Spinoza es atacado, Leibniz dice que jamás ha ido a verlo, que lo hizo solo para vigilarlo. Abominable. Leibniz es abominable. Fechas: 1646, 1716. Es una vida larga, a caballo sobre un montón de cosas. Tiene, para terminar, una especie de humor diabólico. Yo diría que su sistema es bastante piramidal. El gran sistema de Leibniz tiene muchos niveles. Ninguno es falso. Estos niveles simbolizan los unos con los otros. Leibniz es el primer gran filósofo en concebir la actividad y el pensamiento como una vasta simbolización. Así pues, todos estos niveles simbolizan, pero están todos más o menos próximos de lo que podríamos llamar provisoriamente el absoluto. Ahora bien, todo esto forma parte de su obra misma. Según el interlocutor o el público al cual se dirige, va a presentar todo su sistema a tal nivel. Imaginen que su sistema esté hecho de niveles más o menos contraídos o más o menos distendidos. Para explicar algo a alguien va a instalarse a tal nivel de su sistema. Supongamos que ese alguien en cuestión sea sospechoso para Leibniz de poseer una inteligencia mediocre. Muy bien, él está encantado, se instala al nivel más bajo de su sistema. Si se dirige a alguien más inteligente, salta a otro nivel. Como estos niveles forman parte implícitamente de los textos mismos de Leibniz, se produce un gran problema para el comentario. Es complicado, pues, a mi modo de ver. Uno jamás puede apoyarse sobre un texto de Leibniz si en primer lugar no ha sentido el nivel del sistema al cual este texto corresponde. Por ejemplo, hay textos en los que Leibniz explica lo que es, según él, la unión del alma y del cuerpo. Pero eso es para tal o cual interlocutor. A tal otro le explicará que no hay problema en la unión del alma y del cuerpo, pues el verdadero problema es el de la relación de las almas entre sí. Las dos cosas no son en absoluto contradictorias. Se trata de dos niveles del sistema. De modo que si uno no evalúa el nivel de un texto de Leibniz, tendrá la impresión de que no cesa de contradecirse y, de hecho, no se contradice en absoluto. Es un filósofo muy difícil. Quisiera dar títulos a cada parte de lo que tengo para proponerles. Al gran punto 1 quisiera llamarlo un pensamiento divertido. ¿Por qué? Pues bien,
porque entre los textos de Leibniz hay uno corto que él mismo llama pensamiento divertido. Estoy autorizado entonces por el propio autor. Leibniz soñaba demasiado. Tiene todo un costado ciencia ficción absolutamente formidable. Todo el tiempo imaginaba instituciones. En este pequeño texto, Pensamiento divertido, imaginaba una institución que haría falta, una institución muy inquietante, una academia de los juegos. En esa época, tanto en Pascal, en los otros matemáticos, como en el mismo Leibniz, se monta la gran teoría de los juegos y de las probabilidades. Leibniz es uno de los grandes fundadores de la teoría de los juegos. Estaba apasionado por los problemas matemáticos de juegos. Él mismo debía ser, por otra parte, muy jugador. Imagina esa academia de los juegos a la cual presenta como debiendo ser a la vez, según el punto de vista en el cual uno se sitúe para ver esta institución o para participar en ella, una sección de la Academia de Ciencias, un jardín botánico y zoológico, una exposición universal, un casino donde se apuesta y una empresa de control policíaco. No está mal, él lo llama un pensamiento divertido. Supongan que yo les cuento una historia. Esta historia consiste en tomar uno de los puntos centrales de la filosofía de Leibniz. Se las cuento como si fuera la descripción de otro mundo y enumerando las principales proposiciones que van a formar parte de un pensamiento divertido. A. El flujo de pensamiento de todos los tiempos arrastra consigo un famoso principio que tiene un carácter muy especial. Es uno de los pocos principios de los que se puede estar seguro y al mismo tiempo no se ve en absoluto qué nos aporta. Es cierto, pero vacío. Este célebre principio es el principio de identidad, que tiene un enunciado clásico. A es A. Esto es seguro. Si digo lo azul es azul o Dios es Dios, no digo por ello que Dios exista. En un sentido estoy en lo cierto, pero ¿pienso algo o no pienso cuando digo que A es A? Intentemos igualmente decir lo que implica este principio de identidad. Se presenta bajo la forma de una proposición recíproca. A es A, quiere decir sujeto A, verbo ser atribuido o predicado a. Hay una reciprocidad del sujeto y del predicado. El azul es azul o el triángulo es triángulo. Son proposiciones vacías y ciertas. Una proposición idéntica es una proposición tal que el atributo o el predicado es lo mismo que el sujeto y se recíproca con él. Hay un segundo caso, un poquito más complejo. El principio de identidad puede determinar proposiciones que no son simplemente recíprocas, en las que ya no hay reciprocidad del predicado con el sujeto y del sujeto con el predicado. Decir el triángulo tiene tres lados no es lo mismo que decir el triángulo tiene tres ángulos. El triángulo tiene tres ángulos, es una proposición idéntica en tanto que recíproca. El triángulo tiene tres lados, es algo diferente, no es recíproca, no hay identidad del sujeto y del predicado. En efecto, tres lados no es lo mismo que tres ángulos. Sin embargo, hay una necesidad llamada lógica. No pueden concebir tres ángulos componiendo una misma figura sin que ella tenga tres lados. No hay reciprocidad sino inclusión. Tres lados están incluidos en triángulo. Inherencia o inclusión. Del mismo modo, si digo que la materia es materia, se trata de una proposición idéntica bajo la forma de una proposición recíproca. El sujeto es idéntico al predicado. Si digo que la materia es extensa, se trata aún de una proposición idéntica, ya que no puedo pensar el concepto de materia sin introducirle ya lo extenso. Lo extenso es en la materia. Pero inversamente puedo muy bien pensar una extensión sin nada que la llene, es decir, sin materia. No se trata entonces de una proposición recíproca, sino de una proposición de inclusión. La materia es extensa, es una proposición idéntica por inclusión. Diría entonces que las proposiciones idénticas son de dos clases: proposiciones recíprocas en las que el sujeto y el predicado son uno y el mismo, y proposiciones de inherencia o de inclusión en las que el predicado está contenido en el concepto del sujeto. A esa es una forma vacía.
Si busco un enunciado más interesante del principio de identidad, diría, a la manera de Leibniz, que se enuncia así: toda proposición analítica es verdadera. ¿Qué quiere decir analítica? Según los ejemplos que acabamos de ver, una proposición analítica es o bien una proposición en la que el predicado o el atributo es idéntico al sujeto, proposición recíproca, o bien una proposición de inclusión en la cual el predicado está contenido en el sujeto, al punto que cuando han concebido el sujeto, el predicado ya estaba ahí. Les basta entonces un análisis para encontrar el predicado en el sujeto. Hasta aquí no ha surgido Leibniz como pensador original. Leibniz surge bajo la forma de este grito muy extraño. Voy a darles un enunciado más complejo que el anterior. Todo lo que decimos no es filosofía, es prefilosofía, es el terreno sobre el cual va a erigirse una filosofía muy prodigiosa. Llega Leibniz y dice: muy bien, el principio de identidad nos da un modelo seguro. ¿Por qué? Porque en su propio enunciado, toda proposición analítica es verdadera, ustedes atribuyen a un sujeto algo que hace uno con el sujeto mismo, o que se confunde, o que ya está contenido en el sujeto. De esta manera no arriesgan a engañarse. Así pues, toda proposición analítica es verdadera. La genialidad prefilosófica de Leibniz consiste en decir: veamos la recíproca. Aquí comienza algo absolutamente nuevo y no obstante muy simple. Había que pensarlo. ¿Qué quiere decir que había que pensarlo? Quiere decir que había que tener necesidad de ello, que era preciso que respondiera a algo urgente para él. ¿Cuál es la recíproca del principio de identidad en su complejo enunciado? Toda proposición analítica es verdadera. La recíproca plantea muchos más problemas. Leibniz surge y dice: toda proposición verdadera es analítica. Si bien es cierto que el principio de identidad nos da un modelo de verdad, se tropieza con la siguiente dificultad. Es verdad, pero no nos hace pensar nada. Se va a forzar el principio de identidad para hacernos pensar algo. Se lo va a invertir, se lo va a dar vuelta. Ustedes me dirán que dar vuelta a esa da como resultado a esa. Sí y no. Resulta a esa en la formulación formal, la cual impide la inversión del principio. Pero si dan vuelta a la formulación filosófica, toda proposición analítica es verdadera, que no obstante remite a lo mismo, resulta: toda proposición verdadera es analítica. ¿Qué querrá decir esto? Quieranlo o no, cada vez que ustedes formulen una proposición verdadera es necesario, y es aquí que surge el grito, que también sea analítica, es decir, no solo que sea reductible a una proposición o a un juicio de atribución o de predicación, el cielo es azul, sino que sea analítica, es decir, que el predicado sea recíproco con el sujeto o esté contenido en el concepto del sujeto. ¿Es esto evidente? Leibniz se lanza una cosa extraña, y no es por gusto que dice: tiene la necesidad. Se aventura en una cosa imposible. Necesitará conceptos completamente dementes para avanzar en esta tarea que se está proponiendo. Si toda proposición analítica es verdadera, es necesario también que toda proposición verdadera sea analítica. De ningún modo es evidente que todo juicio sea reductible a un juicio de atribución. No va a ser fácil demostrarlo. Se lanza a un análisis combinatorio, como él mismo lo dice. Fantástico. ¿Por qué no es evidente? La caja de fósforos está sobre la mesa. ¿De qué tipo de juicio se trata? Sobre la mesa es una determinación espacial. Podría decir que la caja de fósforos está aquí. Diría entonces que es un juicio de localización. Repito cosas muy simples, pero que siempre han sido problemas fundamentales de la lógica. Lo hago precisamente para sugerir que en apariencia no todos los juicios tienen como forma la predicación o la atribución. Cuando digo el cielo es azul, tengo un sujeto, cielo, y un atributo, azul. Cuando digo el cielo está arriba o yo estoy aquí, es aquí, en tanto localización en el espacio, asimilable a un predicado.
¿Puedo llevar formalmente el juicio yo estoy aquí a un juicio del tipo yo soy rubio? No es seguro que la localización en el espacio sea una cualidad. Por otra parte, 2 más 2 es 4, es un juicio que ordinariamente llamamos de relación. Si digo Pedro es más pequeño que Pablo, se trata de una relación entre dos términos, Pedro y Pablo. Sin duda oriento esta relación sobre Pedro, pero si digo Pedro es más pequeño que Pablo, puedo decir Pablo es más grande que Pedro. ¿Dónde está el sujeto? ¿Dónde está el predicado? He aquí exactamente el problema que ha debatido la filosofía desde su comienzo. Desde que existe la lógica, nos hemos preguntado en qué medida el juicio de atribución podía ser considerado como la forma universal de todo juicio posible o solo un caso de juicio entre otros. ¿Puedo tratar más pequeño que Pablo como un atributo de Pedro? No es seguro, no hay nada evidente. Quizás haya que distinguir tipos de juicios muy diferentes: juicio de relación, juicio de localización espacio-temporal, juicio de atribución, incluso algunos otros, juicio de existencia. Si digo Dios existe, ¿puedo traducirlo formalmente bajo la forma Dios es existente, siendo existente un atributo? ¿Puedo decir que Dios existe es un juicio de la misma forma que si dijera Dios es todopoderoso? Sin duda que no, pues no puedo decir Dios es todopoderoso más que añadiéndole si existe. ¿Dios existe? ¿Es la existencia un atributo? No es seguro. Ven ustedes entonces que lanzando la idea de que toda proposición verdadera debe ser de una u otra manera una proposición analítica, es decir, idéntica, Leibniz se propone una tarea muy ardua. Se compromete a mostrar de qué manera todas las proposiciones, las que enuncian relaciones, las que enuncian existencias, las que enuncian localizaciones, pueden ser conducidas al juicio de atribución y que existir, estar en relación con, puede ser traducido en última instancia como equivalente al atributo del sujeto. Debe surgir en vuestro cerebro la idea de una tarea infinita. ¿Qué mundo resultará? ¿Qué extraño mundo? ¿Qué es este mundo en el que puedo decir toda proposición verdadera es analítica? Ustedes recordarán que analítica es una proposición en la que el predicado es idéntico al sujeto o está incluido en el sujeto. Ha de ser muy extraño un mundo así. El principio de identidad es entonces, toda proposición analítica es verdadera. ¿Cuál es la recíproca del principio de identidad? Leibniz dice que hace falta otro principio. La recíproca, toda proposición verdadera es necesariamente analítica. Le dará un nombre muy bello, principio de razón suficiente. ¿Por qué razón suficiente? Porque piensa que está de lleno en su propio grito. ¿Hace falta que todo tenga una razón? El principio de razón suficiente puede enunciarse así: es preciso que cualquier cosa que le suceda a un sujeto, que todo lo que se dice de él, sea lo que fuere, determinaciones de espacio y de tiempo, de relación, cualquier acontecimiento, esté contenido en su noción. Es preciso que todo lo que acontezca a un sujeto esté ya contenido en la noción de sujeto. La noción de noción va a ser esencial. Es necesario que azul esté contenido en la noción de cielo. ¿Por qué es este el principio de razón suficiente? Porque si esto es así, cada cosa tiene una razón, siendo la razón precisamente la noción misma en tanto contiene todo lo que le sucede al sujeto correspondiente. Desde entonces, todo tiene una razón. Razón igual la noción del sujeto en tanto contiene todo lo que se dice con certeza de ese sujeto. He aquí el principio de razón suficiente, que es justamente la recíproca del principio de identidad. En lugar de buscar justificaciones abstractas, me pregunto qué extraño mundo va a nacer de todo esto. Si retomo mi metáfora con la pintura, un mundo con colores muy extraños, un cuadro firmado Leibniz. Toda proposición verdadera debe ser analítica. O, una vez más, todo lo que digan con certeza de un sujeto debe estar contenido en la noción del sujeto. Sientan que ya esto vuelve loco. Él tiene toda la vida para trabajarlo. ¿Qué quiere decir la noción? Eso está firmado Leibniz. Así como hay una concepción hegeliana del concepto, hay una concepción leibniziana.
Una vez más, mi problema es qué mundo va a surgir. Quisiera empezar a mostrar que, a partir de allí, Leibniz va a crear conceptos verdaderamente alucinantes. Se trata realmente de un mundo alucinatorio. Si ustedes quieren pensar las relaciones de la filosofía con la locura, existen, por ejemplo, páginas muy débiles de Freud sobre la relación íntima de la metafísica con el delirio. No se puede captar la positividad de estas relaciones más que a través de una teoría del concepto. La dirección en la que quisiera ir será la de la relación del concepto con el grito. Quisiera hacerles sentir esta presencia de una especie de locura conceptual en este universo de Leibniz, tal como vamos a verlo nacer. Es una violencia dulce, déjense llevar, no se trata de discutir, comprendan la estupidez de hacer objeciones. Hago un paréntesis para complicar. ¿Saben ustedes que hay un filósofo posterior a Leibniz que ha dicho que la verdad es la de los juicios sintéticos? De acuerdo, se opone a Leibniz. ¿Y eso en qué nos puede afectar? Cuando digo eso, lo único que hago es acreditar a Kant un nuevo concepto que es el juicio sintético. Era necesario inventarlo y fue Kant quien lo hizo. No se trata de decir que ellos no están de acuerdo. Decir que los filósofos se contradicen es una frase endeble. Es como si ustedes dijeran que Velázquez no está de acuerdo con Giotto. Ni siquiera se trata de que sea o no verdad, es un sinsentido. Toda proposición verdadera debe ser analítica, es decir, tal que atribuya algo a un sujeto y que el atributo esté contenido en la noción del sujeto. No me pregunto si es verdad, me pregunto qué quiere decir. Tomemos un ejemplo de proposición verdadera, tomemos los ejemplos del propio Leibniz. Una proposición verdadera puede ser una proposición elemental concerniente a un acontecimiento que ha tenido lugar. César ha franqueado el Rubicón. Es una proposición verdadera. O tenemos fuertes razones para suponer que lo es. Adán ha pecado. He aquí una proposición fuertemente verdadera. Ven ustedes que todas esas proposiciones escogidas por Leibniz como ejemplos fundamentales son proposiciones acontecimentales. No se propone una tarea fácil. Lo que va a decirnos es que dado que esta proposición es verdadera, es necesario, quiéranlo o no, que el predicado, franquear el Rubicón, esté contenido en la noción de César. No en César mismo, sino en la noción de César. La noción del sujeto contiene todo lo que le sucede a un sujeto, es decir, todo lo que se dice con certeza del sujeto. En Adán ha pecado, pecado pertenece a la noción de Adán. Franquear el Rubicón pertenece a la noción de César. Diría que Leibniz lanza aquí uno de sus primeros grandes conceptos, el concepto de inherencia. Todo lo que se dice con certeza de algo es inherente a la noción de ese algo. Se trata del primer aspecto o del despliegue de la razón suficiente. Cuando decimos esto, cuando hemos comenzado en el dominio del concepto, ya no podemos detenernos. En el dominio de los gritos hay un famoso grito de Aristóteles. El gran Aristóteles, que por otra parte ha ejercido una influencia muy fuerte sobre Leibniz, lanza en un momento de la metafísica una fórmula muy bella. Es necesario detenerse. Se trata de un gran grito. Es el filósofo ante el abismo del encadenamiento de los conceptos. Leibniz se ha vuelto loco, no se detiene. ¿Por qué? Retomen la proposición C. Todo lo que ustedes atribuyen con certeza a un sujeto, cualquiera en el mundo, debe estar contenido en la noción de ese sujeto. Basta que ustedes le atribuyan una sola cosa con certeza para que ustedes perciban con espanto que, desde ese momento, estarán forzados a meter en la noción de sujeto no solo la cosa que le atribuyeron con certeza, sino la totalidad del mundo. ¿Por qué? En virtud de un principio muy conocido que no es en absoluto el de razón suficiente, sino el simple principio de causalidad. Finalmente, el principio de causalidad va al infinito. Esta es su propiedad. Y se trata de un infinito muy particular, puesto que de hecho va hacia lo indefinido. El principio de causalidad dice que todo tiene una causa, lo cual es muy diferente a decir que todo tiene una razón.
La causa es una cosa y ella a su vez tiene una causa, etcétera, etcétera. De igual modo, puedo concebir que toda causa tiene un efecto y que ese efecto es a su vez causa de efectos. Se trata entonces de una serie indefinida de causas y de efectos. ¿Qué diferencia habría entre la razón suficiente y la causa? Se comprende muy bien. La causa nunca es suficiente. Es preciso decir que el principio de causalidad plantea una causa necesaria, pero no suficiente. Hay que distinguir la causa necesaria y la razón suficiente. ¿Qué las distingue con total evidencia? Es que la causa de una cosa es siempre otra cosa. La causa de A es B, la causa de B es C, etc. Serie indefinida de las causas. La razón suficiente no es algo distinto a la cosa. La razón suficiente de una cosa es la noción de la cosa. Así pues, la razón suficiente expresa la relación de la cosa con su propia noción, en tanto que la causa expresa la relación de la cosa con otra cosa. Es nítido. Si ustedes dicen que tal acontecimiento, por ejemplo, franquear el Rubicón, está comprendido en la noción de César, ya no pueden detenerse. ¿En qué sentido? Es que de causa en causa y de efecto en efecto, es la totalidad del mundo la que desde ese momento debe estar comprendida en la noción de tal sujeto. Esto se vuelve curioso. He aquí que el mundo pasa al interior de cada sujeto o de cada noción de sujeto. En efecto, franquear el Rubicón tiene una causa. Esta causa posee ella misma múltiples causas. De causa en causa es toda la serie del mundo la que pasa allí, al menos la serie antecedente. Además, franquear el Rubicón tiene efectos. Si me quedo en los grandes efectos, la instauración de un imperio romano. A su vez, el imperio romano tiene efectos. Nosotros dependemos de él directamente. De causa en causa y de efecto en efecto, ustedes no podrán decir que tal acontecimiento está comprendido en la noción de tal sujeto sin decir que, desde ese momento, el mundo entero está comprendido en dicha noción. Si conforme al principio de razón suficiente, ustedes han dicho que lo que le sucede y concierne personalmente a tal sujeto, que lo que le atribuyen con certeza, tener los ojos azules, franquear el Rubicón, etc., pertenece a la noción del sujeto, está comprendido en esa noción. Ustedes ya no podrán detenerse. Es preciso decir que ese sujeto contiene el mundo entero. Ya no se trata del concepto de inherencia o de inclusión, se trata del concepto de expresión, que es en Leibniz un concepto fantástico. Leibniz lo expresa así: la noción del sujeto expresa la totalidad del mundo. Su propio franquear el Rubicón se extiende al infinito, hacia atrás y hacia adelante, por el doble juego de las causas y de los efectos. Existe un carácter transhistórico de la filosofía. ¿Qué quiere decir ser leibniziano en 1980? Los hay. En todo caso, es posible que los haya. Es tiempo de hablar por nuestra cuenta. Poco importa lo que nos pase y la importancia de lo que nos pase. Hay que decir que es cada noción de sujeto, es decir, yo o cada uno de ustedes, la que contiene o expresa la totalidad del mundo, tal como César, ni más ni menos. ¿Por qué se complica esto? Gran peligro. Si cada noción individual, si cada noción de sujeto expresa la totalidad del mundo, eso quiere decir que no hay más que un sujeto universal. Ustedes, yo y César no seríamos más que apariencias de este sujeto universal. Esto sería una posibilidad, decir que habría un solo sujeto que expresaría el mundo. ¿Por qué Leibniz no puede decir esto? No tiene elección, sería desdecirse. ¿En qué dirección iba todo lo que ha hecho anteriormente con el principio de razón suficiente? En mi visión, se trataba de la primera gran reconciliación del concepto y del individuo. Leibniz estaba construyendo un concepto del concepto, tal que el concepto y el individuo devenían por fin adecuados el uno al otro. ¿Por qué es novedoso que el concepto vaya hasta lo individual? Porque nunca nadie había osado decir algo así. ¿Qué es el concepto? Se define en el orden de la generalidad. Hay concepto cuando existe una representación que se aplica a muchas cosas. Jamás se había identificado el concepto y el individuo.
Jamás una voz en el dominio del pensamiento había resonado para decir que el concepto y el individuo son lo mismo. Siempre se había distinguido un orden del concepto que remitía a la generalidad y un orden del individuo que remitía a la singularidad. Aún más, siempre se había considerado como evidente que el individuo como tal no era comprensible por el concepto. Se había considerado que el nombre propio no era un concepto. En efecto, perro es un concepto, medor no lo es. Hay una caninidad de todos los perros, como dicen ciertos lógicos en un lenguaje espléndido, pero no hay una medoridad de todos los medores. Leibniz es el primero en decir que los conceptos son nombres propios, es decir, que los conceptos son nociones individuales. Hay un concepto del individuo como tal. Leibniz no puede conformarse con la afirmación de que puesto que toda proposición verdadera es analítica, entonces el mundo está contenido en un único y mismo sujeto, que sería un sujeto universal.